capítulo 1, versos 5 al 25. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Verso 13, pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y le llamarás por su nombre Juan. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta de entre los hombres. Oremos. Padre, en esta hora te damos muchas gracias. Tu palabra dice que nuestras oraciones deben ser guiadas o dirigidas a nuestro Padre Celestial en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo, obviamente guiados por tu Espíritu. Hoy nos presentamos delante de ti una vez más para rendirte culto. Hoy nos hemos reunido como congregación, como iglesia en este lugar que has dispuesto para que te adoremos. Pero también entendemos, después de haber celebrado la cena, después de haber orado, después de haber cantado, después de habernos gozado en lo que tú has hecho con nosotros, entendemos que tu palabra la dejaste escrita y que ella es la que nos habla y nos ministra. Queremos rogarte, por favor, que ella nos bendiga en esta mañana, aquellos que somos salvos, nos edifique y nos permita ser más parecidos a ti. Pero nosotros los creyentes oramos por si alguien todavía no te conoce, que esta tu palabra le anime y le edifique, y que permita que ésta venga al arrepentimiento y reconozca que Jesucristo es Señor y Salvador. Gracias por hablarnos, gracias por bendecirnos. Dispuestos estamos. Ayúdanos en nuestra debilidad para escuchar y estar atentos como conviene, porque te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar, por favor. Amados hermanos, en el mes de junio de este año 2022, empezamos el estudio sistemático y expositivo del libro de Lucas o el Evangelio de Lucas, y
dijimos que lo íbamos a exponer versículo a versículo, pero que algunos versículos íbamos a hacer un paréntesis porque los íbamos a exponer de acuerdo al contexto. Ya estamos en el mes de diciembre, bueno, hemos llegado hasta el capítulo 6, pero nos falta el capítulo 1 y 2 que tienen que ver con Navidad y los vamos a exponer por este tiempo, que es Navidad. Y me gustaría recordar, hermanos, que el escritor Lucas, el evangelista Lucas, un historiador y un médico, al escribir su evangelio tiene un propósito general. Es decir, cuando yo me siento a escribir algo, yo tengo en mi mente por qué estoy escribiendo, o más que por qué, para qué estoy escribiendo. Y ese propósito general usted lo va a encontrar en un libro llamado Hechos de los Apóstoles, escrito por el mismo Lucas. Del versículo 1 al 5 dice: en mi primer tratado, oh Teófilo, dice él, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Mire que él está diciendo el propósito por el cual escribió Lucas. Dice todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue llevado arriba. Es decir, cuando usted lee el libro de Lucas, Lucas tiene un propósito general, que usted entienda quién es Jesús desde que nació hasta que fue llevado al cielo, o fue al cielo, no fue llevado, él se fue para el cielo. Y no solamente eso, sino lo que comenzó a hacer, sus milagros, prodigios y señales, y lo que enseñó, hasta el día que fue recibido arriba. Dice Hechos 1, del 1 al 5, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes después de haber padecido, dice, se presentó vivo. Así que encontramos un propósito general al leer el libro de Lucas. El propósito general es que cuando usted vea este libro, este historiador te va a mostrar una persona que no es un invento humano. No es alguien que se inventaron los pastores o los religiosos. Jesús, hijo de María y José, hijo de Dios, fue una persona real, fue verdadera. Hay evidencias históricas, arqueológicas, que dicen que él fue real. Y Lucas dice, pues yo soy uno de esos. Yo me tomé la tarea de investigar y demostrar que Jesucristo, Jesús, él nació, él creció, murió por nuestros pecados, resucitó y prometió, después de haberse ido, volver. Ese es el propósito general de Lucas al escribir esto. Pero tiene un propósito más específico. Vayan conmigo, por favor, al Lucas capítulo 1, verso 1. Mire lo que dice. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido, ¿qué? Ciertísimas. Lucas dice, mire, lo que están contando de Jesús de Nazaret es cierto. Créanlo, por favor. Créanlo, porque es cierto. Dice, tal como nos las enseñaron desde el principio, dice, lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Mire lo que dice a él. Ahora está el propósito específico. Me ha parecido también a mí, después de haber, ¿qué? Investigado, ¿cómo? Con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas, ¿cómo? Por orden, oh excelentísimo Teófilo. Y aquí subraya eso en su Biblia, para que conozcas bien la verdad. Es decir, que cuando tú lees Lucas, hay un orden cronológico, hay un orden específico desde el comienzo hasta el fin, para que puedas conocer, dice, bien la verdad de las cosas que has sido instruido. Aquí tenemos un escrito cuyo propósito, como dice aquí, es conocer bien ¿qué? La verdad. Es decir, amados hermanos, que a ti te pueden contar de Jesús de Nazaret. A ti te pueden decir que Él sana. A ti te pueden decir que Él enseña. A ti te pueden decir que Jesús salva sobre todo. Pero Lucas dice,
Si quieres comprobarlo, quieres conocer bien esa verdad, no porque otros te digan, sino porque tú mismo. Esta enseñanza justamente la titulé en ese tiempo, no por referencia, sino por experiencia. Qué bueno es cuando yo hablo por experiencia. Yo puedo hablar, por ejemplo, de cómo una mujer podría decir, ay, sí, yo sé, los libros me dicen de cómo tener un hijo, cómo nace un hijo, cómo parir un hijo. Y una mujer que ha tenido 4 o 5 hijos dice, sí, yo se lo cuento por experiencia. Sé cuánto duele. Sé cuánto uno ama a ese niño cuando nace. ¿Sí me estoy explicando? Lucas está diciendo que este libro él lo escribió para que conozcas bien la verdad de las cosas con las cuales has sido instruido. Así que el propósito específico es que tú conozcas bien ¿qué? La verdad de las cosas que conocemos del Señor Jesús. Es por eso, amados hermanos, que el día de hoy me gustaría hablarles bajo el título Conociendo bien la verdad. Bueno, tendría un principio, aprendiendo o iniciando a conocer bien la verdad. ¿Cómo veremos estos textos o estos versículos del capítulo 1, verso 5 al 25? Porque del 1 al 4 ya lo vimos. Primero, usted que toma nota, veremos el tiempo y su contexto. El tiempo en que Lucas inició a escribir su libro. Veremos el suceso, algo que ocurrió. Número 2. Número 3, vamos a ver unas palabras de ánimo. Y número 4, una respuesta humana y divina. Una vez más, el tiempo y su contexto. Número 2, el suceso. Número 3, las palabras de ánimo. Y número 4, la respuesta humana y divina. ¿Cuál es el primero que vamos a ver? Tiempo y su contexto. Lucas capítulo 1 verso 5, mire lo que dice. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea. Mire que él dice que iba a contar la historia desde el inicio hasta que él fue llevado arriba. Pero es interesante que Lucas se toma la tarea de contar la historia, el tiempo y el contexto que estaba ocurriendo. Nos dice que en los días de Herodes, Herodes también conocido como Herodes el Grande o Herodes I, probablemente en la región de Idumea, entre el año 73 y 74 antes de Cristo, y en Judea llegó más o menos hasta el año 4 después de Cristo. Esa fue la época. Este hombre fue rey de Galilea, de Samaria y de Idumea entre el año 37 antes de Cristo y el año 4 después de Cristo. Amados hermanos, este hombre fue autorizado por Roma para que él pudiera servirle a Roma en todo lo que tenía que ver con los judíos. Este Herodes el Grande, a quien el Senado romano ratificó como rey de los judíos. Recuerden que este Herodes, el libro de Mateo nos cuenta que Herodes, después de que los magos fueron a ver al niño, y él les dice, cuando vean al niño y lo encuentren, regresen a mí, porque si hay un rey, yo quiero irlo a honrar. Y el Espíritu Santo le dice a estos reyes, no se vayan para donde Herodes, devuélvanse. Cuando Herodes se dio cuenta de que ellos lo traicionaron, ¿qué hizo Herodes? Mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Por toda esa región, él mandó a matar a todos los niños. Este es Herodes. Lucas dice, en el tiempo del rey, ¿qué? Herodes. Este hombre nos dice que embelleció el templo de los judíos, y que puso un águila sobre la entrada de Roma, del templo para honrar a Roma. Pero Herodes el Grande ordenó todo esto con el ánimo de congraciarse. Este es el hombre del que estamos hablando, Herodes.
Dice que en ese tiempo, nos dice Lucas, que no solamente hubo un rey, ¿rey de qué? Judea. Judea es de los judíos. Es decir, un rey nacional puesto por Roma para que le sirviera, estaba en ese tiempo, entre el año 37 y el año 4 año 37 antes de Cristo y año 4 después de Cristo. Es decir, más o menos 41 años. Ahora, nos dice también, vaya al verso 5, rey de Judea, un ¿qué? Sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Aquí, hermanos, un sacerdote judío era un ministro que laboraba en el templo y administraba su mantenimiento. Es decir, este sacerdote, los sacerdotes eran los encargados del templo y administrar todo lo del templo. Pero no solamente eso, sino que enseñaba la palabra de Dios y dirigía los servicios de adoración. Un sacerdote adoraba a Dios, enseñaba de parte de Dios y se encargaba de toda la administración del templo. Eso eran las funciones de un sacerdote. Escuchen esto, y es muy importante. En ese tiempo, en el tiempo del Señor Jesús, o en el tiempo que Lucas está escribiendo, hubo cerca de 20,000 sacerdotes. Escuchen esto. Hubo cerca de 20,000 sacerdotes. En todo Judea había más o menos 20,000 sacerdotes a través de todo el país. Más que suficiente para ministrar en el templo. A los sacerdotes se los dividía de 24 grupos, aproximadamente 1,000 cada grupo, de acuerdo con las instrucciones del rey David. Usted va a encontrar en Primera de Crónicas, el rey David, cuando había la administración del templo, en el capítulo 24, del 3 al 19, va usted a encontrar que David colocó que se administrara el templo y los colocó por grupos. Bueno, esa misma orden estaba por ese tiempo. Zacarías era uno de esos sacerdotes que estaban por grupos, y justamente en esos grupos, en esos 24 grupos sacerdotales, el de Abías, era el octavo. Cada orden de grupos servía en el templo 2 veces al año. Es decir, miren acá, nos dice la palabra del Señor que los sacerdotes eran encargados de la administración del templo, de enseñar la palabra y de la adoración a Dios. Pero en todo el país, ¿cuántos sacerdotes habían? 20,000 más o menos. A esos 20,000 los dividían por grupos, y esos grupos les correspondía cierto tiempo, porque era a diario que lo hacían. Allá no abrían el templo cada 8 días, era diario. Así que a este hombre le tocó por ese tiempo, y cada orden servía en el templo 2 veces al año, por una semana cada vez, según el verso 8. El hecho de que los padres de Juan eran de descendencia sacerdotal significaba también que tendría que oficiar algún día como sacerdote. Es decir, si una persona era sacerdote, el niño que nacía posteriormente, ¿qué era? Sacerdote. Juan le correspondía eso después, que vamos a ver que ellos fueron los padres de Juan. Pero este sacerdote Zacarías nos dice que tenía una esposa. Mire lo que dice el verso 5. Su mujer era de las hijas ¿de qué? De Aarón. Y se llamaba, nos da el nombre de ella, ¿cómo? Elizabeth. ¿Notan? Él era un sacerdote, pero tenía una esposa que también venía de la línea sacerdotal, porque Aarón fue el primer sacerdote. ¿Qué características tenían esta pareja? Mire, qué bonito, era una pareja dedicada. Verso 6. Ambos eran ¿qué? Justos delante de Dios, o hacían el bien, y andaban ¿cómo? Irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Oiga, qué bonito. Qué bonito que la gente decía:
Recuerden que Lucas es un historiador y él averiguó la vida de Zacarías y averiguó la vida de Elizabeth. Y la gente que decía, no, esa gente hace el bien. Eso es verdaderamente, como algunos dicen, yo he conocido muchos pastores, pero este es buen pastor. Yo he conocido muchos hermanos, pero este es buen hermano. Bueno, de ellos decían que andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Eran hombres, una parejita que amaba al Señor. ¿Me estoy explicando? Era una pareja justa delante de Dios, sirviendo al Señor. Qué bonito eso. Cuando esposo y esposa están sirviendo juntos, adelante juntos. Y eso era lo que pasaba. Solo que hay un problema con ellos dos. Tenían un pequeño problema. ¿Y cuál era el problema? Mire lo que dice el verso 7. ¿Cuál era el problema? Pero no tenían hijo. ¿Y por qué el problema? Miren. Número 1. Un hombre anhelaba tener un hijo porque ese hijo lo iba a suceder después. Iba a ser el futuro sacerdote. Pero número 2, una mujer deseaba tener al menos un hijo porque al menos no quedaría viuda y desamparada. Tendría hijos que cuando fuera viejita la ayudarían. Pero el problema era que ellos dos estaban dedicados al ministerio, servían al Señor, eran irreprensibles en todos los mandamientos y todo lo que Dios hablaba, pero no tenían hijo. Triste, ¿cierto? No tenían hijo. Y la pregunta era, ¿por qué no tenían hijo? Bueno, el verso 7 lo dice. Porque Elizabeth era estéril. La mujer no podía tener hijos, pero tenían ahora otro problema. Y ambos eran ya de edad que ya eran viejitos. Nos dice la Biblia que este hombre llamado Zacarías ya era viejito y pues no podía trabajar para poder producir en esa fábrica. Pero la fábrica ya estaba cerrada. Así que no podían tener hijos. Y de esa manera, aunque eran justos, y uno dice, Lucas, ¿y tú por qué estás narrando eso? Si tú dijiste que nos ibas a contar la historia del Señor Jesús. ¿Por qué arrancas con Elizabeth y con Zacarías? Bueno, ¿qué nos ha narrado Lucas hasta aquí? Él quiere asegurarse que sus lectores tengan la certeza de lo que han aprendido de la verdad. Y para ello nos ha narrado el tiempo en que empezó todo. ¿Cuándo empezó todo? En la época de un rey llamado Herodes. En la época que existían reyes y sacerdotes. ¿Qué sacerdote había? Zacarías. Zacarías, un hombre que servía al Señor junto con su esposa, apasionados, guardando las cosas del Señor. Pero así uno ame al Señor, están los problemas. Y esos tenían un problema grande, no era cualquier problema. No tenían hijos. Y parejitas del Señor, a veces nosotros nos ponemos a preguntar como parejas, ¿por qué no es todo perfecto? Si amamos al Señor, si servimos al Señor, pues denos un hijo y se nos arregla el problema. Otro día, pues denos un hijo, y otro denos una crisis. Y como que toda la vida nos la pasamos diciendo, si fuera esto, todo sería feliz. ¿No han notado? Aquí ellos no tenían un hijo. Pero Lucas quiere ver la realidad de los protagonistas. No podían tener hijos, es decir, algo imposible que solo Dios puede hacer. Ella era estéril y él ya estaba como viejito. Después de ver el tiempo, miremos y su contexto, miremos el suceso. ¿Cuál fue el suceso? Algo que aconteció. Vayan al verso 8. Aconteció, dice la Biblia, que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, en otras palabras, subraya la palabra ejerciendo, él estaba sirviendo a Dios según el orden de su clase. ¿Notan? Hubo un acontecimiento, un suceso. Él estaba sirviendo y el verso 9 dice, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor.
Y el verso 10 dice, y toda la multitud del pueblo estaba afuera, ¿qué? Orando a la hora del incienso. Y el suceso es que el verso 11 dice, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías, ¿qué? Al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, ¿qué le dijo? No temas. Hasta ahí por ahora. Amados hermanos, ¿cuál fue el suceso? Por un lado, Zacarías estaba sirviendo conforme al llamamiento que tenía. Él estaba conforme a la costumbre, él estaba sirviendo, y nos dice la escritura que toda la multitud estaba afuera, ¿qué haciendo? Orando. ¿Y qué tarea le correspondió a él? A él justo en suerte le tocó que pudiera entrar al santuario. ¿Saben qué es el santuario? Al lugar santísimo. Era el lugar, recuerde que el templo tenía al menos 4 partes. Estaba el pueblo, ¿cierto? Fuera. Estaba el lugar de los sacrificios, estaba el lugar santo, pero detrás de la cortina estaba el lugar santísimo, que solo podía entrar una vez por año el sacerdote, el sumo sacerdote. Y a Zacarías le tocó en suerte entrar al santuario. Y al entrar al santuario, dice que mientras él entraba al santuario a ofrecer el incienso, dice que toda la multitud del pueblo estaba afuera, ¿qué haciendo? Orando. Entonces, el suceso es que él estaba ejerciendo, le tocó un lugar de privilegio. Como, escuchen esto, ¿qué es un lugar de privilegio? Cuando de repente usted solo hace una cosa u otra cosa y de repente le dicen, dentro de 8 días usted predica. ¡Oh, qué privilegio! Es un privilegio predicar. Es un privilegio servir. Eso le tocó a Zacarías. Y mientras él estaba en el lugar, en el santuario, dice, se le apareció un ángel del Señor, y él, pues, dice que se turbó al verle y tuvo miedo, ¿cierto? Tuvo miedo. Así que hemos visto hasta aquí el tiempo y el contexto y el suceso, ¿cierto? Lo que aconteció. Aconteció que él estaba sirviendo, entra en el santuario y allá se le aparece un ángel. Pero mire el tercer punto, las palabras de ánimo. Verso 13. Verso 13. ¿Cuáles son las palabras de ánimo? Pero el ángel le dijo, ¿qué le dijo el ángel? Zacarías, no temas. ¿Y por qué? Tu oración ha sido oída. Número 2, tu mujer Elizabeth te dará un hijo y le llamarás su nombre. Oiga, qué bonito eso. ¿Cuál era el problema de ellos? No podían tener hijos. Pero ¿qué hacían ellos a pesar de que el viejo ya no podía producir y la vieja estaba estéril? ¿Qué seguían haciendo? Orando. Señor, danos hijos. ¿Y qué le dijo el ángel a este hombre? No temas. ¿Y por qué no tengo que temer temor si estoy delante de un ángel, estoy sirviendo y bueno, ya estoy viejito? Dice, primero, tu oración ha sido oída. ¿Qué sería lo que constantemente estaría pidiendo Zacarías? Dame un hijo. Tu mujer. Mire, el ángel le aclara mucho. Vas a tener un hijo no con una esclava como le pasó a Abraham. Vas a tener un hijo no con una prostituta. Vas a tener un hijo no con inseminación in vitro. Vas a tener un hijo. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo. Se lo dice puntualito. Y le dice, y ese niño le llamarás Juan. Juan, amados hermanos, significa Dios es bondadoso. Dios es bondadoso. Posteriormente, mire que hay 2 nombres que Dios directamente puso. Dios puso al hijo de Elizabeth y Zacarías le puso Juan, significa Dios es bondadoso. ¿Por qué? Porque voy a enviar a Jesús. Dios salva. ¿Cómo es Dios bondadoso? Porque Dios salva. Bueno, eso lo voy a ver después. Pero Juan significa Dios es bondadoso. ¿Cuál es el resultado?
tendrás gozo y alegría, verso 14, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Oiga, uno se regocija. Como viendo la mujer que está estéril, el viejito que no puede tener hijos y de repente le nació. ¡Qué bendición! ¿Y por qué se regocijarían? Verso 15. Porque será grande delante de Dios. En pocas palabras, será un gran hombre. No beberá vino ni sidra. En otras palabras, este niño no bebería desde su nacimiento, no bebería ninguna bebida alcohólica, haciendo referencia a los nazareos consagrados a Dios. Y dice que desde su nacimiento sería lleno de ¿quién? Oiga, ¿por qué la gente se regocijaba? Porque iba a ser un niño especial, bien especial, aún desde el vientre de su madre. Verso 16, mire. Y hará que muchos de los hijos de Israel, ¿qué dice? Se conviertan al Señor Dios de ellos. Oiga, este niño no iba a ser cualquier niño, era un niño especial, un niño que Dios permitiría que naciera porque lo iba a usar de manera especial. Ese niño no iba a ser un sacerdote adicional. Ese niño iba a hacer que muchos del pueblo de Israel se convirtieran al Señor. ¿Y qué más dice el verso 17? Y aquí está el evangelio. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien ¿qué? Dispuesto. Amados hermanos, no pierda Lucas y devuélvase 4 libros atrás y busquen Malaquías. Malaquías capítulo 4, por favor, verso 5. Malaquías capítulo 4, verso 5. Mire que Malaquías 400 años atrás había profetizado de esta manera. He aquí, dice, he aquí, yo les envío al profeta que Elías, antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará, dice, volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos ¿a quién? Hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Mire que Malaquías ya había hablado que iba a venir uno como Elías, y haría volver el corazón de los padres a los hijos. Y miren las características de este niño que el ángel está diciendo de Juan. Vaya al verso 17 de Lucas 1 una vez más. Dice, irá delante de él con el espíritu, o preparará el camino del Señor, y el poder de Elías. En otras palabras, este niño iría con el mismo poder espiritual de Elías, abriendo el camino al Mesías. Juan Bautista, estamos hablando aquí de Juan Bautista, fue el hombre usado por Dios para abrir el camino al Señor. Así que mire que cuando hay un concierto y va a cantar la banda principal, el que canta atrás, ¿cómo se llama? ¿El qué? El telonero. Vemos que Juan Bautista es el telonero, el que le abre el camino al Mesías. Él no es el principal. El telonero no es el principal del concierto. El telonero es el que tiene ahí diciéndole, va uno que es mejor. Bueno, este fue Juan Bautista. El ángel le está diciendo a Zacarías que su hijo no sería cualquiera. Todo judío estaba esperando al Mesías y la promesa dada por Malaquías se cumpliría en él. Lucas empieza su evangelio haciendo transición, amados hermanos, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Juan sería el último profeta para el pueblo de Israel, el cual diría, aquí viene el Mesías. Así que, hermanos, frente a las palabras de ánimo dadas por el ángel a Zacarías, ¿qué respuesta dio? ¿Qué respuesta dio? Bueno, hemos visto el contexto, el suceso, las palabras de ánimo, pero miren la respuesta que dio. Miren el verso 18. ¿Qué dijo? Zacarías le dijo al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy ¿qué?
viejo y mi mujer de edad avanzada. Mire, frente al milagro que este ángel le está dando a Zacarías, porque no es cualquier cosa, él se le viene la duda. Se le viene la duda. Oiga, pero ¿cómo así? Yo ya soy viejo y mi mujer de edad avanzada y es estéril. ¿Cómo vamos a poder tener un hijo? Y notan que frente a las promesas de Dios a veces a nosotros nos viene la duda. No, es que ese hijo ya no cambia. Eso palo que nace torcido es porque piedras lleva. Así dice el dicho. Así que mis hermanos, Zacarías duda de lo que está diciendo el ángel. Pero mire lo que respondió el ángel. Aquí viene la respuesta humana, duda frente a los temas espirituales. ¿Sabes una cosa? A lo mejor Dios te está llamando a un ministerio. A lo mejor Dios te está diciendo cosas grandes para ti. Pero muchas veces dice, ¿pero será que yo? Bueno, el ángel que le dijo, verso 19, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y a darte buenas nuevas. ¿Qué está diciendo el texto? Este Gabriel es el ángel Gabriel que en Daniel capítulo 9, verso 25 predijo la venida del Mesías. No es cualquier ángel. Este ángel fue el que dijo, va a venir un Mesías en Daniel 9:15. Y le está diciendo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios o estoy al servicio de Dios y he sido enviado o soy un mensajero para traer buenas noticias. ¿Y cuál fue el resultado de la incredulidad de Zacarías? Verso 20. Ahora quedarás ¿qué? Mudo y no podrás hablar hasta el día que esto se haga. Por cuanto no creíste a mis palabras, las cuales se cumplirán ¿a dónde? ¿Cuándo? En su tiempo. ¿Saben una cosa, mis hermanos? Mire, yo pensaba mientras preparaba este sermón, y esto es de manera aplicativa, no es literal, pero algunos hoy en día están mudos porque no le han creído a lo que Dios puede hacer. Les pasa lo mismo que Zacarías. Están mudos. Su ministerio no se está dando a conocer porque ha habido en la vida del creyente incredulidad. Aquí quedarás mudo y no podrás hablar. Hasta el día que lo veas entonces. Hasta el día que decidas imponer manos sobre un enfermo y orar por él y que sale. Eso es lo que pasa. Zacarías escuchó del ángel, vas a quedar mudo hasta el día que veas qué niñito van a ser. Que así nos pasa, hermanos. Yo te animo, amada iglesia, que tú no dudes de Dios. Si Dios te ha puesto algo, hazlo. Porque Dios quiere cumplirlo en tu vida. Así que, ¿qué podemos aprender de esto, hermanos, frente a Zacarías? Para Dios no hay nada imposible. Dios le está prometiendo a Zacarías que iba a tener un hijo con su esposa, que era estéril. Para Dios no hay nada imposible. Ya lo había hecho con Abraham, con Isaac, con Jacob. ¿Habrá algo más difícil para Dios? Si Dios nos dice algo en su palabra, hermanos, simplemente creámoslo. Creámoslo. Y como que veamos que no, esa viejita está estéril, no está enferma, no tal cosa, ese ya no hace, no sé, no tal cosa. Créalo. Porque si es palabra de Dios, decimos amén. ¿Qué ocurrió luego de salir del santuario, hermanos? ¿Qué ocurrió? La palabra de Dios se estaba cumpliendo. Dios habla por su palabra, se cumple. Mire lo que dice el verso 21. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, ¿qué pasó? No les podía hablar, su palabra se estaba cumpliendo, quedó mudo. Y comprendieron que había visto en visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Verso 23. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Es decir, la palabra se va a cumplir. Mire lo que dice.
cumplió los días de su ministerio, es decir, dejó el tiempo de sacerdocio que tenía, se fue a su casa. Y después de aquellos días, ¿qué dice? Concibió su mujer. Mírenme acá. El viejito incrédulo se fue para su casa y dijo: mija, alístese porque Dios nos dijo que nos va a dar un hijo. Y dice que su mujer concibió o quedó en embarazo. ¿Notan? La fe no es simplemente decir yo creo, sino actúo. ¿Me explico? Aquí dice entonces que él cumplió, verso 23, los días de su ministerio, se fue a su casa y le dijo: chite perro, chite todo, me quedo con esta señora aquí solitos. Porque Dios me dijo que voy a tener un hijo, pues un hijo se necesitan dos. Así que venga para acá, Elizabeth, colabore. Y la viejita diría: pero mijo, si usted... Bueno, Dios me lo dijo, y dice que concibió su mujer. ¿Qué hizo la mujer? Se recluyó en su casa ¿por cuánto tiempo? 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo ¿quién? Ella no dice Zacarías. Ella dice: así ha hecho conmigo el Señor en los días que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. ¿Notan? Para una mujer no tener hijos es estar en afrenta, pero Dios lo hizo. El verso 25 diría más o menos así: qué bueno ha sido el Señor conmigo, dice Elizabeth. Él me ayudó y ahora la gente ya no me despreciará por no tener hijos. Qué bendición. Concluyo con esto. Definitivamente, si quisiéramos desconocer lo que Dios preparó, todo en cumplimiento de su palabra para enviar un Salvador del mundo, seríamos más dignos de lástima. ¿Sabe una cosa? Por cuanto nuestros pecados no pueden ser perdonados, Dios preparó un evento, algo lo hizo. Lucas nos deja claro: mire, un milagro natural. El nacimiento del Señor Jesús va a ser sobrenatural. Entienda que si una viejita con un viejito tuvieron hijos y ella era estéril, pues para Dios no hay nada imposible. Es decir, si tú crees esta historia, la próxima historia que Lucas va a contar del nacimiento del Señor Jesús, no va a ser difícil que la creamos. Tú que has venido aquí a este lugar, yo quisiera que te preguntes: la profecía de Malaquías se estaba cumpliendo. En ese milagro habría el paso para el Mesías. La pregunta es: ¿lo crees? ¿Crees que Dios abrió el paso? Bueno, si escuchas hoy su voz, no te pase lo de Zacarías, que dudó de la palabra de Dios. Hoy el Señor está preparando el camino para que el Mesías venga y habite en tu corazón, para que tú puedas ser salvo. Y a lo mejor tú dices: Señor, pastor, yo no he creído verdaderamente en Cristo. Yo prefiero otras cosas. Creo que fue una invención humana. Bueno, ¿cuál es la verdad que debes conocer? El Señor Jesús nació, el Señor Jesús murió por tus pecados, fue sepultado, pero el tercer día resucitó. ¿Puedes creerlo? Y si lo crees, no digas simplemente amén, actúa. Haz como Zacarías, que le dijo la palabra y se fue y estuvo con su esposa. Si tú realmente crees en Cristo, no te portes como un mundano. Si tú realmente crees en Cristo, sírvele a Cristo. Hoy puedes entregar tu vida genuinamente a Él y arrepentirte de tus pecados, para que puedas junto con nosotros seguir conociendo más de Él a través de su evangelio, para conocer más de la verdad. Amén. A Él sea la gloria. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque Lucas nos narra la historia de cómo preparó el camino para venir al paso del Mesías. Esta es la época en que nosotros recordamos lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Esta es la época en que nosotros recordamos que tú naciste en este mundo para poder perdonarnos. Señor, ayúdanos a vivir para ti, que podamos creer a ti y a tu palabra, y que podamos conocer más la verdad, que este sea el tiempo en que leamos más tu palabra y nos aferremos más a ella. Señor, ayúdanos a vivir para ti y ayúdanos a comprometernos, a que no solamente digamos que creemos,